me estaba olvidando. Ahí puse. Sí. En el programa, en el programa aparecen dos, ¿están viendo la guía de lectura? Sí. Bien. Ven que está acá Marcelo Ternavasio, siempre unidad 2, ¿no? Sí, siempre unidad 2. Gobernar la revolución. En el original, acá yo ya lo modifiqué, pero en el original dice capítulos 5 y 7. Es solo el capítulo 5. ¿Ok? Está con el micrófono abierto, ¿no? ¿Cómo? Bueno, No. es solo el capítulo 5, ¿sí? Que es sobre la Asamblea del año 13, básicamente, el periodo de la Asamblea del año 13 hasta el directorio. Eso sería la semana que viene, siempre Goldman, lo que quede de Alperín, si hay algo de Canzanello, que ya lo viene leyendo, y el capítulo 5 de Ternavasio. Para el otro martes, vamos a incorporar, Camila se va a reír, a Sadurian Palomeque y Hellman. ¿Sí? Que son dos textos económicos. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos... Perdón, ¿de quién? ¿Cómo? ¿De quién era el texto? A ver, para la semana que viene incorporamos Marcela Ternavasio, Gobernar la Revolución, capítulo 5. ¿Sí? Para la otra, ya les digo la fecha si quieren, ya que estoy bajo el volumen del celular. Un segundo. El martes 23 incorporamos Marcela Ternavasio. El martes 30 incorporamos a Sadurian Palomeque, síntesis de las relaciones mercantiles interregionales en la primera década del siglo XIX, y Jorge Hellman, El mundo rural en transición. ¿Ok? Ambos textos son básicamente económicos. ¿Sí? Bien. Sí. Muy bien, vamos a terminar con esto. Volvemos acá y arrancamos, ¿sí? Una cosa más. Cuando nos quedemos sin tiempo de la sesión, nos volvemos a incorporar, pero vamos a esperar 5 minutos. ¿Ok? Así damos tiempo a que se termine de convertir el archivo y vuelvo a grabar. Entonces de esa manera no perdemos nada de la clase para la grabación, ¿se entiende? Y aparte nos tomamos 5 minutos para ir al baño, tomar agua, un café, lo que sea. ¿Ok? Bueno, nos habíamos quedado, digamos, con las invasiones inglesas y la importancia de las invasiones inglesas. ¿Cuál fue la importancia de las invasiones inglesas? Ya que fueron tan importantes. Y porque conforman el gracias a las cuerpo invasiones se generó. De a uno, se matan por participar. Camila, dale, Camila. Camila, ¿cuál? Las dos no están. La que acaba de preguntar. Sotelo. Sí, justamente por el tema de la conformación de un cuerpo de milicia conformado por criollos, y eso a su vez es lo que le va a dar, digamos, un mayor ascenso social que antes no tenían. Bien, bueno, entonces, ya que lo introdujiste de esa forma, Camila, sigamos un toque por ahí antes de seguir en términos cronológicos y más fácticos. El texto de Canzanello, ¿algunos lo pudieron leer? Sí. Bien, el texto de Canzanello, digamos, trata, en alguna medida lo que hace es, por un lado, desmitificar la idea, y esto es algo que vamos a seguir viendo, ¿no? Desmitificar la idea del liberalismo como eje ideológico de los procesos revolucionarios, ¿no? En algún punto, si bien es cierto que el liberalismo es parte, digamos, de los insumos ideológicos que se toman a la hora de la construcción de los poderes, sin embargo, queda bastante en claro a esta altura del partido
que en todo caso el liberalismo aparece como una corriente de pensamiento que tiene un momento de surgimiento hacia fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que es parte constitutiva del cuerpo ideológico que se toma en cuenta a la hora de producir, de realizarse el proceso independentista, pero que en realidad ocupa un lugar, si quieren, hasta secundario, digamos, en ese cuerpo de ideas que se maneja. Fundamentalmente porque hay otro cuerpo de ideas que son como más funcionales y están, digamos, están más al alcance de la mano de la élite del periodo, fundamentalmente, y volviendo a una idea de la cual insistimos bastante, tenemos que tomar en cuenta en función de que estamos, insisto, en un momento de transición, ¿sí? Y un momento de transición en donde en la sociedad de antiguo régimen y el cuerpo de pensamiento que nutre a esa sociedad de antiguo régimen va cediendo y se va incorporando nociones más modernas, tanto en términos políticos, económicos, como sociales. ¿Sí? Y esto implica que salirnos de la sociedad de antiguo régimen lleva tiempo, y este tiempo implica el abandono paulatino de un cuerpo de ideas y al mismo tiempo el abandono paulatino de cómo esas sociedades se autoperciben, digamos. ¿Se entiende algo de lo que dije? ¿O no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me quedo tranquilo? Sí. Sí, sí. Bien. Hola, profe. No sé si es a mí sola, pero se corta un montón el audio. Sí, ¿Se sí. les corta todo, chicos? La verdad que no sé qué decirles. Hoy di clase a la mañana y no tuve problema. Espero, seguimos y en todo caso después me vuelven a preguntar lo que sea necesario y siempre va a estar la grabación, ¿ok? ¿Sí? Bueno, básicamente lo que quiero decir es que el liberalismo es parte de ese cuerpo de ideas de la modernidad, del cual en algún punto Berra nos venía hablando, y que justamente, como estamos hablando de una sociedad en transición, pero que claramente está más arraigada en la sociedad de antiguo régimen que en una sociedad moderna, ese liberalismo ocupa un lugar secundario dentro del cuerpo de ideas que se manejan. Y por lo tanto aparecen otros cuerpos de ideas que vamos a ir rescatando y resolviendo para tratar de reconstruir cuáles eran las mentalidades y cuál era la cultura política del periodo. Ahora, todo ese quilombo que hice fue simplemente para acordarnos de qué planteaba Canzanello a la hora de pensar la expansión o la integración de diferentes sectores sociales al mundo político postcolonial, digamos, ¿no? El texto de Canzanello se llama De súbdito a ciudadano, ¿no? El libro entero se llama de esa manera. Y lo que trata de hacer Canzanello en este libro es entender cómo se pasa de una noción de sujetos que se conciben a sí mismos como súbditos de una monarquía a pasar a constituirse en un cuerpo social compuesto por ciudadanos. ¿Sí? Y esto implica un cambio trascendental, que es una de las maneras de entrarle a esta transición de la sociedad de antiguo régimen a la modernidad. Entonces, Camila recién mencionó que una de las cuestiones más importantes que tienen las invasiones inglesas es la conformación de este cuerpo de milicianos constituido por criollos, y que en algún punto tienen, digamos, la importancia de la constitución de estos cuerpos de milicianos tiene un factor concreto de poder político, digamos, que va a ser utilizado por las élites criollas al momento en que se produzca la revolución. Sobre eso no hay ninguna duda, digamos, ¿no? Es un poder armado que se utiliza a favor de un determinado grupo que hace la revolución y que durante toda la década del 10 va a seguir siendo utilizado por diferentes facciones en las disputas de poder que se van a dar hacia el interior de la propia élite. Aunque claramente después vamos a ver, ese cuerpo de miliciano no va a ser el mismo, pensando en 1813, que en 1808. Digo, van a haber transformaciones de las cuales tanto Alperín como Noemí Goldman algo mencionan.
de cualquier forma, digo, por un lado está esta cuestión del poder concreto, el poder armado concreto y cómo se utiliza ese poder armado concreto para dirimir disputas hacia el interior de la élite. Digo, esa élite pre-revolucionaria, compuesta por diferentes sectores, peninsulares, criollos, con diferentes intereses, y posteriormente una élite ya republicana, definámosla de esa forma, ¿sí? Pero sin embargo, Canzanello incorpora otra dimensión para darle importancia a ese cuerpo miliciano. ¿Se acuerdan? ¿Qué otra cuestión, aparte de lo concreto, de un grupo armado que es utilizado, qué otra cuestión es importante tomar en cuenta a la hora de pensar la conformación de estas milicias? A ver, para ayudarlos. La sociedad que analiza a Canzanello, que es una sociedad amplia, ¿no? Porque el Canzanello se va de la década del 10, está analizando un periodo que va desde el periodo tardocolonial hasta casi el rosismo, ya digamos, ¿no? ¿Es una sociedad constituida por ciudadanos? No. No. ¿Por qué, Lu? Está bien, la respuesta es no. Bien, Camila. Ahora, completemos. No, claramente no. Todavía no. Es más, era al principio del trabajo, una de las cosas que plantea es que va a haber que esperar a la segunda mitad del siglo XIX para poder hablar de una sociedad de ciudadanos, ¿no? ¿Se acuerdan que...? Y claro, porque solo acceden unos pocos, no es que acceden todos a ser ciudadanos. Bueno, vamos por parte. ¿Qué es un ciudadano? Educación cívica básica de secundario. Claro. Es alguien que tiene derecho al voto y a ser elegido. Claro, derechos políticos tiene, creo. Ajá, tiene Habíamos, sí. profe, habíamos dicho que eran los vecinos, como que tenían que tener una serie de requisitos, no eran todos No en Sí, ese sí. momento. tenían ¿no? que ser propietarios. Pero estamos haciendo quilombo, esperen, miren. Ahí se mezclaron dos cosas. Acá primero Diego, ¿no? Había dicho de esto de habló de los derechos políticos, básicamente de derechos políticos, ¿no? De ser elegido y poder ser elegible, ¿no? Por un lado. Malena habló de los derechos políticos también, y luego Ceci, y no sé quién más, planteó Sí, a mí las también el cuestiones proyecto. que tenían que ver con la vecindad. Ahora, ¿ser vecino y ser ciudadano es lo mismo? Hello. ¿Se cortó? Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Me escuchan? Jo. Hola. Hola. De vecino, porque Lo que pasa es que, o sea, abarca a más personas. empieza a abarcar más personas. A ver, hasta ese momento el vecino era solamente aquel que tiene propiedad
por propiedad no necesariamente tiene que ser, ser dueño de un solar, sino que puede alquilar un lugar, pero tener un oficio liberal, ser escribano, abogado, entonces se considera que ese salario que recibe por su trabajo equivale a ser propietario. Entonces tiene que ser propietario, tiene que estar casado, porque además ahí también, digo, los sujetos en la ciudadanía en términos de derechos políticos están pensados como una persona, un voto. En cambio, en el caso del cuerpo de vecinos, los vecinos son hombres, cabezas de familia, porque se entienden que la unidad familiar es la unidad básica de esa sociedad. Es casi el átomo de esa sociedad, la familia. ¿Me explico? Y el pater familia es el representante de la familia completa. Entonces digo, casado, propiedad, debe tener propiedad, tiene que estar reconocido por el resto de la comunidad, o sea, que el resto de la comunidad lo reconoce como un par, como un vecino, ¿sí? De hecho, tal es así que durante la mayor parte del periodo colonial, un sujeto para ser considerado vecino en un lugar debe recibir la aceptación de su vecindad por parte del cabildo. Una persona vive durante 10 años en un determinado lugar, no sé, por decir, Cartagena de Indias, y presenta ante el cabildo de Cartagena de Indias una petición para ser considerado vecino. Entonces ahí aparece el cuerpo, la corporación de la ciudad, reconociéndole la categoría de vecino a ese sujeto. Entonces dijimos, propiedad, un prestigio reconocido por el resto de la comunidad, estar casado, y lo básico, que es estar domiciliado. ¿Sí? Estar domiciliado. Entonces, lo que está proponiendo Canzanello es que la necesidad de la guerra va a llevar a que la incorporación en las milicias de un montón de sectores que hasta ese momento no eran considerados vecinos porque no eran propietarios, porque no estaban casados, porque carecían porque no tenían el prestigio, obviamente, de ser considerados vecinos, carecían de un montón de cosas y de lo único que no carecían era de ser domiciliados. ¿Sí? Entonces lo que va a empezar a pasar es que se va a empezar a homologar la idea del domiciliado al vecino. Entonces todos los domiciliados que participan en las milicias empiezan a ser considerados vecinos. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, profe, se entiende. Ah, ok. Entonces lo que está proponiendo Canzanello es que la democratización de esta sociedad revolucionaria, porque esto explota con la revolución, arranca con las invasiones inglesas, pero explota con la revolución, lo que se da es un proceso de democratización por la expansión de la vecindad, no por la constitución de la ciudadanía. ¿Sí? Sí, se entiende. Perfecto, perfecto. Bueno, volvamos un minuto al proceso. Una cosita, cuando veamos que, ya empecé a grabar de nuevo esta parte, cuando veamos que se está por cortar, cortamos y volvemos a entrar, pero dejamos 5 minutitos de tiempo entre el fin de una sesión y el inicio de la otra. ¿Ok? ¿Sí? Ok, profe. Bien. Entonces, nos quedamos en, 1806, 1807, invasiones inglesas, constitución de las milicias, al mismo tiempo surge el poder del virrey Liniers, ¿se acuerdan? Que aparecía ahí Liniers como un virrey un poco distinto, digamos, a los virreyes preexistentes, en función de que Liniers aparece como un sujeto con un arraigo popular, con la posibilidad del manejo y del control de sectores populares incorporados a estas milicias. Fíjense cómo estos sectores populares que se incorporan a las milicias pasan a ser un agente a tener en cuenta a la hora de la disputa del poder. Y ahí, digamos, se produce un enfrentamiento entre el virrey y el cabildo.
¿no? Y ahí aparece una disputa entre el virrey y el cabildo, pero claramente el virrey aparece como el sector que más poder tiene. Y esta disputa, ¿cómo se va a ir dirimiendo? Bueno, básicamente con acciones palaciegas, digamos, ¿no? Primero, tengan en cuenta que el 1 de enero del 9 se produce la conspiración de Álzaga. Bueno, Álzaga es como Rocky, Álzaga, ¿no? Tiene conspiración 1, conspiración 2, tienen diferentes etapas, se dedica a conspirar, básicamente, el buen señor. Y trata de voltearlo a Liniers. ¿Y quién es el que evita la caída de Liniers? ¿Se acuerdan? ¿Saavedra? ¿Cómo? ¿Saavedra? Exacto, es Saavedra. Saavedra como comandante de milicia, ¿sí? De esto ya hablamos, Saavedra comandante de milicia, elegido por los propios milicianos, ¿no? Y ahí aparece como el primer momento de una acción concreta de este nuevo cuerpo de milicianos que dirime el enfrentamiento faccioso que se da hacia el interior de la élite, ¿sí? Ahora, lo interesante al mismo tiempo que durante el tiempo que Virrey va a ser, que Liniers va a ser virrey del Río de la Plata, va a sancionar un reglamento de libre comercio, esto es para mediados de 1809. Luego de esto se produce la sucesión, sale Liniers, entra Cisneros, se produce esa transformación debido fundamentalmente a la resistencia que tiene Liniers de una parte importante de la élite colonial. Siempre con el prejuicio de que Liniers es francés y estamos en pleno periodo de invasión francesa a la península, digamos, ¿no? Y este reglamento de libre comercio, ¿qué tiene de particular? Bueno, en realidad es el permiso que se les da a los comerciantes criollos de abrir el comercio con las potencias aliadas a España o neutrales. Y en ese momento, ¿cuál es la principal potencia aliada a España? Ah, pero no, tenés el micrófono, Diego, tenés el micrófono. Mute. Es ¿Cómo? Gran Bretaña. ¿Cómo? Bretaña. Claro, exactamente, Inglaterra. Entonces, digamos, esto abre todo un panorama muy interesante para el comercio local, digamos, ¿no? Y empieza a darse, a concretarse, una idea muy, muy clarita de enfrentamiento de intereses, digamos, ¿no? Uno podría decir que con la invasión francesa a España, el corte del vínculo con el puerto de Buenos Aires y esta apertura comercial que se produce hacia mediados de 1809, queda muy al desnudo el enfrentamiento de diferentes facciones dentro de la propia élite rioplatense, y marcando una división tajante entre lo que uno podría decir una parte muy importante de la élite vinculada al monopolio comercial, aliada a una parte de la élite burocrática colonial, y por el otro lado una élite criolla que de alguna manera empieza a trabajar y a accionar en función de lograr ¿qué, gente? ¿Qué es lo que está? En principio esta élite criolla compuesta por comerciantes locales, las milicias, obviamente, productores ganaderos. ¿Qué es lo que originalmente empiezan a buscar? Recordemos que plantea Rodríguez, que plantea Garrá, porque acá no se diferencia el Río de la Plata de otros lugares de América. Lo que empieza a buscar es autonomía, gente. Siempre lo que primero nace es la idea de autonomía. ¿Por qué? A ver, que hubiera ganas de independencia, y sí, existía el Partido de la Independencia, este partido constituido por algunos tipos como Vieites, como el propio Belgrano, que de alguna manera tienen un horizonte independentista. Sin embargo, a la hora de analizar el escenario,
a la hora, perdón, a la hora de analizar el escenario político, se mide en términos de correlación de fuerzas. Y en ese sentido, en términos de correlación de fuerzas, lo que se piensa es que el partido independentista es minoritario en relación al pensamiento general de la sociedad, digamos, ¿no? Entonces, a partir de eso, lo que se plantea es más bien una búsqueda de autonomía, de mantenimiento del vínculo con España dentro de un marco de mayor autonomía, y este marco de mayor autonomía al mismo tiempo está referenciado con una apertura de libertad de comercio que posibilitaría, digamos, el crecimiento económico de esta élite criolla, que está demasiado subsumida, demasiado limitada al monopolio gaditano, digamos, ¿no? A mí siempre me dio la sensación que habría que analizar con bastante más detenimiento el monopolio de Cádiz. Me parece a mí que es muy importante para entender qué sucede hacia el interior de las cortes y las resistencias españolas a producir una mayor liberación en el comercio americano, lo cual probablemente le hubiera posibilitado a la corona tener más herramientas para mantener el vínculo, digamos, ¿no? Claro, Ahora, sí. Lo que pasa casualmente ahí ocurre algo que va a pasar a posterioridad, ¿no? Que cuando Cisneros ya es virrey, que los últimos barcos que llegan de España casualmente traen, cuando cae la Junta de Sevilla, la última orden, que era cerrar los puertos. O casualidad, ahí empieza la semana de mayo. Ahí empieza no solamente a... Claro. Exactamente. Sí, tal cual, tal cual. Por eso digo que uno podría ver en este proceso que uno dice 1808, 1814, toda una serie de torpezas españolas que en parte explican el desarrollo hacia las independencias, digamos, ¿no? Es cierto que hay dos espacios territoriales que tienen mayor predisposición a la independencia, que es Caracas y Buenos Aires. Sin duda, y sin duda esto tiene que ver justamente porque las élites locales de cada uno de estos espacios son históricamente élites más periféricas, podríamos definirlo de esta manera, y que al mismo tiempo sus intereses chocan de una manera tajante con los intereses del monopolio, digamos. Como pocas zonas de América se produce esto, ¿no? Pero sin embargo uno ve esta resistencia española a permitir liberalizar en algo el control político y económico de la América, lo cual hubiera podido oxigenar, digamos, ¿no? A muchos espacios, y probablemente hubiera encontrado amplios sectores favorables al mantenimiento del vínculo, obviamente resignificándolo, ¿no? Resignificando ese vínculo. Al mismo tiempo, me parece a mí, por más que nos perdamos un minuto en esto, me parece importante, que hay que tener en cuenta algo, y eso va para todos. ¿Se acuerdan que nosotros empezamos, uno de los primeros temas que empezamos a tocar fueron las reformas borbónicas, ¿no? Ahora, las reformas borbónicas no se pueden entender si no se contextualiza en el marco de un proceso de modernización de los propios estados. Y parte de esa modernización de los propios estados está dada en un proceso de descentralización, ¿sí? Y ese proceso de descentralización al mismo tiempo responde a las propias necesidades del propio desarrollo del sistema económico mundial. Entonces es lógico que las élites lo que estén buscando es centralizar y concentrar esa riqueza. Y en todo caso, ese monopolio gaditano responde a esas propias necesidades. Entonces probablemente también uno dice, bueno, la torpeza de Fernando, la torpeza de los españoles en las cortes, lo cual, insisto, es cierto, pero al mismo tiempo esa torpeza no es una torpeza arbitraria, es una torpeza que responde a un proceso de desarrollo histórico que se viene dando en España durante todo el siglo XVIII. ¿Sí? Que en todo caso ese proceso se fue dando en otros lugares, digamos, ¿no? Y a ver, digamos, está muy en clara la diferencia notable que hay entre el control colonial y la organización política entre Inglaterra y España. Sin embargo, la independencia de Estados Unidos nace porque hay un proceso de
¿cómo decirlo? Hay una resistencia al pago de un impuesto al té en las colonias americanas británicas, digamos, ¿no? Entonces, es parte de ese proceso al mismo tiempo, ¿no? Digo, más allá de las diferencias gigantes que hay en el control, ¿sí? Pero el proceso es de concentración y es de control, de centralización del control, en todos lados, ¿sí? Ahora, cuando se produce la caída de la Junta de Sevilla, bueno, más o menos acá pasa bastante parecido a lo que sucedió en otros espacios, digamos, ¿no? Es como el momento perfecto para que aquellos que están buscando la autonomía encuentren una excusa para concretar esa autonomía, ¿sí? Y esa autonomía se concreta a partir de esa semana de mayo, a partir del 22 de mayo, cuando llega la noticia de la caída de la Junta, el ascenso del Consejo de Regencia, se produce el famoso Cabildo Abierto, ¿sí? Pero el Cabildo Abierto original no es del 25 de mayo, es el Cabildo Abierto del 22 de mayo, ¿sí? Claro. Y ese 22 de mayo, lo que se busca es una salida, ¿cómo definirla? Gatopardista, ¿no? Que cambiar para que nada cambie. Y ese primer Cabildo Abierto va a instituir una junta de gobierno de 5 personas. Estaba Castelli, que eran 2 criollos, Castelli es uno, ahora no recuerdo el otro. No sé si no es Saavedra también, no me acuerdo, no importa. 2 españoles y un presidente, que era el virrey, que era Cisneros, ¿sí? Claramente un escenario muy perjudicial para el sector criollo, ¿sí? Entonces, cuando esto se termina de definir, el 24 de mayo de 1810 se produce el levantamiento de las milicias comandadas por diferentes comandantes milicianos criollos, los cuales obviamente prevalece la figura de Saavedra, que lo que hace a punta de pistola y con el sable en la mano es obligar a esa junta a renunciar y a formarse un nuevo cabildo abierto para formar otra junta de gobierno. Ese cabildo abierto, que se va a reunir el 25 de mayo de 1810, digamos que va a ser, las personas que van a participar de ese cabildo abierto van a ser filtrados por las milicias y por algunos sujetos como French y Beruti, que básicamente lo que hacen es determinar quiénes van a participar del cabildo abierto y quiénes no van a participar del cabildo abierto. Porque lo que se busca es controlar esa nueva forma de gobierno local por parte del sector criollo y más autonomista, podríamos definir, el sector revolucionario. Entonces, esa situación que se da entre el 24 y el 25 de mayo es una revolución. Es una revolución, es una revolución armada y violenta, ¿sí? Ese 25 de mayo se va a definir perdón, un segundito, no sé. Ahí está. Ese 25 de mayo se va a constituir la primera junta, esa junta de gobierno que ustedes ya conocen, ¿no? Y, bueno, digamos, ahí hay varias cosas, igual esto lo vamos a ir retomando, ¿no? ¿Hasta acá va bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo? No, todo bien. ¿No? Bien. A ver, esta junta de gobierno, ¿qué características tendría? Una pregunta. A mí una vez tenía un profesor, quizás lo habrán escuchado, se llama Emilio Burucúa. Es un profesor de historia moderna. Muy gorila, pero un genio. Un genio. De los mejores docentes que yo he tenido.
a veces aparece en los medios de vez en cuando, con posturas muy anti-kirchneristas, se va al carajo el tipo, pero el tipo igual, la verdad, es un genio. Y me acuerdo que daba historia moderna y él centraba su materia en el concepto de revolución, porque él trabajaba fundamentalmente la revolución inglesa y la revolución francesa, eran los dos ejes de la materia, incorporaba la revolución holandesa también. Y me acuerdo que las primeras clases eran teóricas, y trabajaba sobre el concepto de revolución desde una mirada marxista, digamos, con diferentes, de Ascopol, me acuerdo una serie de autores significativamente importantes para analizar el concepto de revolución, el Hoffman, obviamente, ¿no? Charles Tilly, bueno. Y cuando en esas discusiones que se armaban sobre qué era una revolución, qué no era una revolución, me acuerdo en una clase que surgió todo un tema en relación a la Revolución de Mayo, si era o no era una revolución, ¿no? Entonces, en base a eso que me acabo de acordar, les voy a preguntar algo. La Revolución de 1810, la del 25 de mayo de 1810, ¿es una revolución argentina? Súper tramposa la pregunta. ¿Es una revolución argentina? Pueden participar todos, se están matando en este momento por participar, ¿no? No, lo que pasa es que ahí surgen, disculpen, ¿había hablado? Sí, Ahí sí. surgen las famosas máscaras fernandinas, donde se busca tratar de hacer pasar, porque ¿qué pasaba? Que si no había un frente unido, después iba a ser muy difícil sostener la revolución. Sí. Entonces era como para mantener a propios y extraños, se dice, bueno, porque casualmente la Junta Grande es Junta Grande para la reposición de nuestro señor Fernando VII, eso es lo que cortan. Sí, Y una cosa, Diego, tal cual, lo que vos decís, y bueno, y eso íbamos a mencionarlo posteriormente, digamos, y de hecho la primera junta es una junta que lo que está haciendo es reservando los derechos de Fernando VII, digamos. A ver, la primera vez que desaparece la figura de Fernando VII y que se plantea a los gobiernos, ya no como gobiernos provisionales en defensa de los derechos de Fernando, sino como derechos locales, es con la Asamblea del 13. Todo lo que pasa del 13 para atrás siempre se hace en nombre de la defensa de los derechos legítimos del rey Fernando VII. Es cierto. Ahora, al mismo tiempo uno podría decir que en México, bueno, ya vimos algo de lo que sucedió en México, pero en México el poder formal se mantiene ligado a España. Por más que Fernando está prisionero. Acá no. Sí. Lo que hubo ahí fue una transformación política lo sustancialmente importante para plantear que es un movimiento revolucionario. Y también es un movimiento revolucionario porque nace a partir de un ideario que choca con las ideas de la época en muchos sentidos, pero es un ideario igualitario. Después eso explota, pero originalmente ese es el... Ahora, insisto, ¿es una revolución? Supongamos que es una revolución, que nadie duda de que es una revolución, ¿no? Ahora, ¿es una revolución argentina? Profe, no era que, bueno, no sé si estoy mal recordando, pero no era que unos querían volver, como dijo usted, de Fernando y otros sí querían liberarse de España. Entonces como que no se podían poner de acuerdo para hacer una revolución. Cada uno tenía su revolución. Mire, no sé quién me habló en este momento porque no me aparece. Rebeca. Ok, Rebeca. Pero por eso, pues, más allá, a ver, como en todo movimiento revolucionario hay facciones hacia su interior, digo, ¿no? Digo, la Revolución Francesa fue una revolución, nadie lo duda, y sin embargo cuando uno analiza la Revolución Francesa resulta que están los girondinos, están los jacobinos, bueno, nada, hay facciones, hay diferentes, entre comillas, partidos. Acá también, digo, la misma, ahora íbamos a hablar de eso, pero en esa primera junta lo primero que se manifiesta es dos sectores muy distintos, ¿no? Digamos, los morenistas, los saavedristas, ok, es una revolución. Ahora, no, es una revolución que se hace ¿en dónde? En Buenos Aires. ¿No? Pero no es Argentina porque la identidad de Argentina no existía. Por un lado, la identidad argentina no existía, totalmente, es central eso, pero fundamentalmente porque esa revolución se hace en Buenos Aires, para Buenos Aires, por la grandeza de Buenos Aires, y todo lo que va a suceder de ese momento en adelante va a ser la búsqueda de Buenos Aires de disciplinar a todo el territorio que controlaba para incorporar en el resto del territorio la noción de revolución. En todo caso,
que el resto de los territorios que se suman y que aceptan la legitimidad de Buenos Aires como vieja capital del virreinato, ahora capital del nuevo territorio de la nueva administración, van a incorporar la noción de revolución de afuera hacia adentro. Pero la revolución es una revolución de Buenos Aires para Buenos Aires. Y tal es así. Rodríguez habla de, como por ejemplo, Uruguay, Paraguay como separatistas, ¿no? Como que salen de... Exactamente, sí, del totalmente. dominio de Pero no Buenos solo, Aires. y digo esto, miren chicos, digo esto porque ya está a punto de cortarse. Termino de decir esto, cortamos, esperamos 5 minutos y volvemos a sumarnos todos, ¿ok? Sí. Tal es así, digo, uno dice, bueno, claramente el Paraguay se va a escindir del viejo territorio virreinal, lo mismo pasa con el Alto Perú, lo mismo pasa con Uruguay, lo mismo pasaría con lo que hoy es el norte de Chile, el sur de Chile la capitanía, era otra administración. Pero también hay territorios de lo que actualmente es la Argentina que resisten el poder de Buenos Aires. Fundamentalmente uno, como siempre, Córdoba, ¿no? Córdoba lo resiste. ¿Y qué hace Buenos Aires? Envía tropas. Y en esas tropas toman la ciudad de Córdoba, deponen al gobierno cordobés y pasan a fusilar a quien fuera el héroe de la resistencia de Buenos Aires en las invasiones inglesas. Se produce en Cabeza de Tigre, creo que es el lugar donde lo matan, el asesinato de Liniers, ¿no? A Liniers, ¿por qué lo matan? Por 2 motivos. Primero, porque resiste el poder de Buenos Aires, y segundo, porque es demasiado peligroso, porque tiene demasiado arraigo popular, digamos, ¿no? Entonces son los 2 motivos por los cuales Liniers es fusilado. Bueno, chicos, cortamos 5 minutos y volvemos a entrar, o sea que a las 3 y 2 minutos entramos nuevamente, ¿ok? Hecho. Perfecto. No. Bueno, Sí. ahora sí, estoy grabando. Dios mío, el Alzheimer me tiene mal. ¿Qué les estaba diciendo? Hablando un poco. Estábamos volviendo a la creación del virreinato. Bien, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, se crean las intendencias, es parte de las reformas borbónicas, ¿ok? Sí. Dentro de cada una de las, en el caso del Río de la Plata no me acuerdo ahora si eran 13, 14 intendencias, una cosa así, ¿sí? Digo, una intendencia ocupa un espacio territorial de lo que hoy podrían ser 3, 4, 5 provincias actuales, unidas, ¿sí? Siempre pongo de ejemplo el caso de Cuyo, porque es el que más conozco, porque me dediqué a estudiar Cuyo, digamos, ¿no? Pero en ese momento la intendencia de Cuyo era la unificación de los territorios de San Juan, San Luis y Mendoza, y la capital está en Mendoza, ¿ok? A ver, muchas veces, para muchas de estas ciudades con cabildo, más debilitadas, menos poderosas en muchos sentidos que las ciudades a las cuales depende, era preferible asumir el poder de Buenos Aires, que aparecía como un poder lejano, que mantener el vínculo con las capitales de intendencia. ¿Me explico? Entonces, era preferible aceptar la legitimidad de Buenos Aires y no resistirse a esa legitimidad, porque en alguna medida es un poder que equilibra y que juega a favor de mayor autonomía y libertad de cada una de las provincias más pequeñas incorporadas dentro de una propia intendencia. ¿Me explico? Entonces, de hecho, lo que vamos a ver desde 1810 hasta la década de los 30 es un proceso paulatino de separación de ciudades más pequeñas de su dependencia de ciudades más grandes. Esto va a explotar en 1820 especialmente. Entonces, justamente entre 1818, 1820 hasta 1834 lo que nos vamos a encontrar es con las 14 provincias originales. Es un proceso de separación. La última, 1834, es cuando Jujuy se separa de Salta. Pero previo a eso, digo, por ejemplo, la Intendencia de Buenos Aires incorporaba Buenos Aires no solo como capital del virreinato, sino como capital de intendencia, y tenía como espacios subalternos lo que hoy es el litoral. Entonces es un proceso de paulatina separación. ¿Me explico?
Sí. Sí. ¿Sí? Ahora, esto es muy interesante porque, ¿qué pasa? Porque Buenos Aires trata de disciplinar el resto de los territorios. Hay una cuestión obviamente política, económica, pero al mismo tiempo hay cuestiones que son argumentativas. ¿Qué dicen desde Buenos Aires? Hay una sola soberanía, que es la soberanía de todo el territorio, lo que luego serían las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, si hay una sola soberanía, hay un solo pueblo, que es el pueblo rioplatense, pongámosle. ¿Sí? Entonces, bajo la noción de una sola soberanía con capital en Buenos Aires, es legítimo el poder de Buenos Aires de disciplinar el resto. Pero si lo que prevalece es una noción de soberanías, de fragmentación de soberanías, de tantas soberanías como pueblos con cabildo hay, Buenos Aires no tiene esa legitimidad. Va a depender de que los pueblos con cabildo, por motu propio, acepten el poder de Buenos Aires y se sumen a una jurisdicción más amplia, a un capital en Buenos Aires. ¿Me explico lo que digo? Sí. ¿Sí? Y volvemos a la idea de la revolución de Buenos Aires para Buenos Aires. La revolución es en Buenos Aires, es para Buenos Aires, y en función de esa revolución se inicia un proceso de disciplinamiento del resto de los territorios del antiguo virreinato del Río de la Plata. Fracasa Buenos Aires en un montón de espacios, fracasa en el Paraguay, fracasa en el Alto Perú, fracasa con Uruguay, a la larga con Uruguay, ahí está la cuestión de los portugueses, que genera toda una situación más compleja, el Imperio Brasilero posteriormente, pero triunfa en lo que, insisto, son las 14 provincias originales. Y esto, digamos, a favor de un poder militar y económico que se impone, ¿sí? Ahora, esa primera junta carece de representación de las provincias, ¿no? Sí. ¿Sí? Se lo mandan a llamar, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a cerrar con ese tema. Dijimos que la primera junta empieza a nacer algo que es casi natural de nuestra historia, que es el espíritu faccioso, digamos, ¿no? Espíritu, en ese momento es interesante porque ellos se denominan lo que nosotros llamamos facciones políticas. Para principios del siglo XX se habla de partido político, de espíritu de partido, que es exactamente lo mismo, facción o partido. Tengan presente esto, porque después cuando empecemos a reconstruir cuál es el cuerpo ideológico sustancial de este periodo, es importante tomar en cuenta esto, porque bajo lo que no prevalece es la idea de intereses contrapuestos que puedan llegar a entenderse dentro de un marco de disputa y de negociación y de deliberación. Lo que prevalece es una idea de bien común en donde alguien lo defiende y alguien lo ataca. Entonces, bajo esa noción, yo defiendo el bien común, el otro es mi enemigo, es un faccioso, tiene espíritu de partido y responde a sus intereses individuales, no a los intereses del bien común. Y el otro dice exactamente lo mismo, pero al revés. ¿Me explico? Sí. Bueno, bajo esa noción de espíritu faccioso aparecen los dos grandes partidos, entre comillas, del periodo, que serían los saavedristas y los morenistas. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre los saavedristas y los morenistas? Bueno, es una diferencia sustancial en relación a un sector mucho más radicalizado, que está pensando en términos de transformación y de modernización de la sociedad, donde está mucho más enraizado ciertas novedades ideológicas del periodo, que a pesar de que no lo pueden decir a viva voz, son admiradores de la Revolución Francesa, que es claramente el sector morenista, y por otro lado un grupo mayoritario en ese momento todavía, mucho más conservador, mucho más renuente a la idea de la independencia. El sector morenista es mucho más afín a la idea de la independencia, y es un sector conservador en el sentido que lo que quiere es conservar las nociones básicas de la sociedad del antiguo régimen. ¿Sí? Digamos, en algún punto hay un sector que intenta desenganchar esa historia colonial hacia un proceso de modernización, y por otro lado está la resistencia a esa modernización. Bueno, de eso hablamos cuando hablamos de un momento de transición. Están estos sectores que quieren transformar y están estos sectores que resisten la transformación. ¿Me explico?
Sí. Bien. Ahora, dentro de estas disputas, después veremos, pero estas disputas son enormes. Estas disputas tienen diferentes escenarios y etapas dentro de ese momento. Ahora, el momento de disputa entre Saavedra y Moreno dura poco tiempo. Ustedes piensen que para fines de 1810, Moreno se va a esta misión a Inglaterra a buscar ayuda económica y reconocimiento al gobierno revolucionario. O sea, estamos hablando de que la disputa entre Moreno y Saavedra no dura más de 6 meses. ¿Sí? Y ahí Noemí Goldman cuenta... Profe, una pregunta. Sí. ¿Moreno no quería poner a un descendiente de Inca como No, ese rey? era Belgrano, pero para el Congreso de Tucumán, Belgrano. 1816, después llegaremos a ese momento, todavía falta. Ok. Para eso, ¿sí? No, Moreno era demasiado porteño para eso. Igual es simpático Moreno, la verdad a mí me cae bien. Digo, ¿cuál es el eje ahí de la disputa? Bueno, digamos, hay un momento de una anécdota que cuenta Noemí Goldman en ese trabajo que ustedes leyeron, que es interesante porque marca un montón de cosas. Primero, luego digamos, hay una fiesta en la casa de Saavedra, luego de una batalla ganada, no me acuerdo cuál es la batalla que se ganó, no importa. La cuestión es que en esa fiesta se le rinde tributo al triunfo patriota, qué sé yo, y le regalan a Saavedra una especie de corona de mazapán. ¿Se acuerdan? Si al que lo leyó, no sé si se acuerda la anécdota de Noemí. Sí, pero creo que era una conmemoración de la revolución o algo así, me parece que era. No, porque esto es antes de diciembre, es el mismo 810. Ah, y ok. el primer aniversario es en el 1811 y ya es otra cosa. ¿Sí? Es una batalla, se gana una batalla y bueno, se conmemora eso. Y ahí ¿qué pasa? Digamos, el sector morenista lo que hace es esparcir la noticia de que Saavedra quiere autoproclamarse rey del Río de la Plata. Y ahí hay un montón de cosas que son muy interesantes a tomar en cuenta. Primero, se asocia a los conservadores al mantenimiento de la monarquía, y se asocia al mismo tiempo a estos sectores radicales a la transformación de la monarquía. Por otro lado, los radicales son propensos a la instrumentación de un sistema político colegiado, colectivo, mientras que los conservadores en esa mirada aparecerían como sectores más proclives a concentrar el poder en un sujeto y por lo tanto más cercanos a la idea del despotismo y la tiranía. ¿Me explico? Ahí se marcan nociones. Por otro lado, es muy fuerte el peso de las noticias que se esparcen del boca en boca, porque esas noticias, que son rumores, se transforman en acciones políticas concretas. ¿Qué es lo que, digamos, a partir de ese rumor, qué es lo que se genera? Que el secretario de la Junta, Moreno, logra imponer dentro de la propia Junta que el presidente de la Junta de Gobierno pierda todos los símbolos de privilegio que tenía el presidente de la Junta de Gobierno. ¿Cuáles eran esos símbolos de privilegio? Y cosas que a ustedes les van a parecer boludeces, pero para la época no eran boludeces. Por ejemplo, tener un cetro al estilo de un rey, tener espacios específicos en las festividades religiosas o patrióticas en determinado lugar y momento, que era básicamente el presidente de la Junta heredaba todos esos símbolos de privilegios que tenía el virrey, ¿no? Entonces, la eliminación de esos símbolos es la igualación, pero al mismo tiempo es tomado por Saavedra como una afrenta, como un insulto. ¿Me explico? Digamos, este enfrentamiento que se va a dar entre saavedristas y morenistas, va a terminar esa disputa se va a terminar
con el llamado de los representantes a la formación de la Junta Grande. Se hace el llamado para que las provincias envíen a sus representantes. Moreno se resiste a esto, porque sabe claramente que la llegada de los representantes implicaba su derrota, porque los representantes provinciales claramente iban a estar mucho más cercanos al pensamiento conservador de Saavedra. Él pierde esa disputa dentro de la Junta y renuncia. Renuncia a la secretaría, la Junta no le acepta la renuncia, y termina pidiendo que se lo envíe en esta misión diplomática. Él se va en la misión diplomática, muere en el camino, de una manera sospechosa, pongámosle, y ahí fue la frase famosa de Saavedra, decía, era necesaria tanta agua para apagar tanto fuego, un poco cínica, digamos, la reflexión. Y ahí, a partir de ese momento, nace otro periodo de corta duración, porque estamos hablando de diciembre del 10, pero, digamos, hay un momento ya a partir de ese momento es un momento de disputa entre el viejo partido morenista, que se va a transformar en lo que era la Sociedad Patriótica, ¿sí?, y los conservadores. Esto también se va rápidamente a terminar en un desastre para los conservadores luego de la batalla de Huaki, cuando Saavedra debe renunciar a su cargo y va a pelear al norte y desaparece la figura de Saavedra. En el medio están los hechos de abril de 1811, que son importantes y que los vamos a retomar la semana que viene, porque si no ya es mucha información para una clase. ¿Les parece? Sí. Sí. ¿Alguna pregunta? Sí, perdón, acá vi una cosita nada más, que alguien me pregunta si Saavedra no es acusado de Robespierre. Sí, claro, porque la Revolución Francesa es vista negativamente. ¿Se acuerdan que ya esto lo vimos con Guerra, ¿no? En todo el espacio hispanoamericano, la Revolución Francesa es vista como un proceso impío, anticatólico, por lo tanto es visto negativamente. Y Robespierre es quien de alguna manera decapita al rey. Obviamente es un insulto, plantear jacobino es un insulto, ¿sí? Claro. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Sí, profe, el 20, este sábado a las 20 horas, un ex profesor mío de secundaria va a dar una charla sobre la campaña de Belgrano a Paraguay, que casualmente estamos ahí. Por eso, si le interesa a alguien, yo le mando la invitación. Va a ser en Curuzucuatía Corrientes, pero va a ser por Zoom, o sea, se puede ver donde usted... Y bueno, mándamelo a mí, Diego, mándamelo a mí, y yo lo reenvío por el grupo a todos. Total, el que quiera. ¿Te parece? Claro, el que quiera. Sí, sí, sí. Dale, perfecto. Bueno, gente, entonces recuerden, ¿qué pasa con el plan de operaciones de Moreno? Yo quisiera saber por qué el plan de operaciones de Moreno, y ahí quedó. No sé. Bueno. Igual el plan de operaciones de Moreno todavía nunca quedó en claro si era real, si era ficticio. Por esto, porque no está claro. Nunca se supo claramente, nunca se probó que haya sido un documento verídico. No se sabe. Uno, digamos, es difícil trabajar, porque es parte, digo, en un momento en donde los rumores... todo bien con Chumbita. No, digamos que priorizo una... para que no quede feo, digo. Yo priorizo una mirada historiográfica profesional. ¿En qué sentido? Es que a mí me parece que todos tenemos una mirada política de las cosas, pero donde debe prevalecer el objetivo de hacer y de producir un objeto científico, ¿sí? Si lo que yo encuentro o mejor dicho, si yo no encuentro nada que efectivamente me dé la posibilidad de hablar del plan de operaciones como algo realmente acontecido, como un documento realmente producido por Moreno, que no es solamente el documento, sino encontrar una serie de datos que me permitan relevar a este hecho como algo verídico,
lo trabajamos como algo verídico. Ahora, si lo único si no encuentro esos datos, no puedo hablar del plan de operaciones como algo que juega un rol. En todo caso, sí lo puedo mencionar como una serie de elementos que muestran la eficacia del rumor en la historia. Si alguno fue al Museo del Cabildo el año pasado, vieron que el Museo del Cabildo, desde que lo agarró Di Meglio, está mucho más interesante, ¿no? Y hay una parte del museo que es itinerante, que es una muestra itinerante. Y siempre hay algo que dispara esa muestra. Y el año pasado, creo que fue en 2019, si más no me equivoco, o en el 2018, había esa parte de la muestra que es donde está el aljibe, es el edificio de atrás. Era toda una muestra sobre los rumores en la historia, y cómo a partir de un rumor esto se podía constituir en un hecho político concreto. Es muy interesante. Bueno, de hecho, acabo de mencionar algo, digamos, que nace como un rumor y que termina como un hecho político, digamos, ¿no? Es interesante. Bueno, ahora sí, ¿nos podemos despedir por hoy? Ok. Muy bien, nos encontramos el martes que viene. ¿Sí? Que tengan buena semana. Nos vemos. Igual. Chao, chao.